El mundo de la Tierra Media. Una tierra de bosques ancestrales, montañas imponentes y peligros ocultos. Un lugar donde la magia y la naturaleza se entrelazan en un delicado equilibrio. Era un lugar de gran belleza, pero también de gran oscuridad. Un mundo donde la luz y la sombra luchaban constantemente por el dominio. Una sombra había caído sobre la tierra, extendiéndose lentamente y cubriendo todo a su paso. El señor oscuro Sauron, en su fortaleza de Mordor, forjó un anillo de poder. Un anillo que contenía su malicia y su deseo de control absoluto. Un anillo para gobernarlos a todos, para someter a todas las criaturas bajo su voluntad. En medio de las onduladas colinas de la comarca, lejos de la sombra de Mordor, vivía un pueblo pacífico y curioso llamado Hobbits. Sus vidas eran simples y llenas de alegría. Pocos sabían de la oscuridad que acechaba más allá de sus fronteras, una amenaza que podría cambiar sus vidas para siempre. Vivían vidas sencillas, cultivando la tierra y celebrando con festines y risas. Sus días estaban llenos de paz y prosperidad. Pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes. La tranquilidad de la comarca estaba a punto de ser perturbada. La historia de Gollum no es una historia de heroísmo o triunfo. Es una historia de pérdida y desesperación. Es una historia de tragedia y de la influencia corruptora del poder. Un poder que consume y destruye todo lo que toca. Es una historia que nos recuerda que incluso las criaturas más pequeñas e insignificantes pueden ser influenciadas por el atractivo de la oscuridad. Nadie está a salvo de su alcance, y que una vez consumidos por ella, a menudo no hay vuelta atrás. La oscuridad puede ser un camino sin retorno. Sméagol alguna vez fue una criatura parecida a un hobbit, pequeña y curiosa, con una vida sencilla y pacífica. Vivía con sus parientes a orillas del río Gladen, rodeado de naturaleza y tranquilidad. Disfrutaba pescando y explorando los lugares ocultos del mundo, siempre en busca de nuevas aventuras. Pero su vida, como el río que apreciaba, estaba a punto de dar un giro oscuro e inesperado, lleno de sombras. Fue en el cumpleaños de Sméagol que su vida cambió para siempre, de una manera que nadie podría haber previsto. Su primo Déagol, mientras pescaba, encontró algo extraordinario y misterioso. Un anillo de oro, tirado en el lecho del río, brillando con un resplandor inquietante. Brillaba y palpitaba con una luz antinatural. Sméagol estaba cautivado. Tenía que tenerlo a cualquier costo. Le exigió el anillo a Déagol, diciendo que era un regalo de cumpleaños, argumentó con fervor. Déagol, inicialmente reacio, se negó rotundamente. El anillo, sin embargo, ya había comenzado a ejercer su insidiosa magia, corrompiendo corazones. Se produjo una lucha feroz por la posesión del premio dorado. Terminó cuando Sméagol cometió un acto indescriptible, asesinando a su propia familia por el anillo, sellando su destino. El anillo, ahora en posesión de Sméagol, comenzó a ejercer su influencia, susurraba promesas de poder y grandeza, se alimentaba de sus deseos, amplificando su codicia y sus celos. La transformación fue lenta al principio, un cambio sutil en su comportamiento, un destello de malicia en sus ojos. Su familia, horrorizada por su acto, lo desterró. Expulsado de su hogar, Sméagol huyó al desierto. Solo con sus pensamientos y el omnipresente anillo, buscó refugio en la oscuridad de las montañas nubladas. Las montañas se convirtieron en su prisión y el anillo en su única compañía. El anillo retorció su cuerpo y su mente, alargando sus años de forma antinatural. Su piel se volvió pálida y húmeda. Sus ojos, antes brillantes y curiosos, se volvieron grandes y luminosos, reflejando la luz dorada de su tesoro. Ya no era Sméagol, era Gollum. El destino, sin embargo, tenía otros planes para Gollum. No estaba destinado a permanecer solo en la oscuridad para siempre. Un día, su soledad se vio interrumpida por la llegada de dos hobbits, Bilbo Bolsón y sus compañeros. Se toparon con su guarida, perdidos y desesperados en los laberínticos túneles. Bilbo, separado de su grupo, tuvo un encuentro fatídico con Gollum. Se enfrascaron en un juego de acertijos, una batalla de ingenio entre dos adversarios inverosímiles. Gollum, sintiendo la oportunidad de reclamar su tesoro, accedió a sacar a Bilbo de los túneles si ganaba. Bilbo, inteligente e ingenioso, logró burlar a Gollum. En un momento de desesperación, Gollum buscó a tientas su tesoro, solo para descubrir que había desaparecido. Enfurecido y desconsolado, persiguió a Bilbo por los túneles, sus gritos de ladrón, ladrón, resonando en la oscuridad.
La pérdida del anillo hizo enloquecer a Gollum. Era una criatura dividida entre dos bandos, los últimos vestigios de Smeagol luchando con el monstruoso Gollum. Smeagol anhelaba compañía, un momento de bondad en la oscuridad. Gollum, consumido por su obsesión, solo anhelaba el regreso de su tesoro. Esta lucha interna era un tormento constante para Gollum. Oscilaba entre momentos de súplica patética y ataques de ira. Odiaba a Bilbo por haberle quitado el anillo, pero se sentía atraído por él, viendo en el Hobbit un destello de su propia inocencia perdida. Esta dualidad convertía a Gollum en una figura compleja y trágica. Era a la vez villano y víctima, una criatura empujada a la locura por lo que más deseaba. Su historia era una advertencia sobre los peligros de la obsesión y la delgada línea que separa el bien del mal. El anillo, sin embargo, tenía voluntad propia. Anhelaba volver con su amo, Sauron. Le susurraba a Gollum, guiándolo, atrayéndolo cada vez más cerca de su destino. Gollum se embarcó en una persecución implacable, siguiendo el rastro del anillo impulsado por su obsesión devoradora. Su viaje lo llevó fuera de las montañas y al mundo exterior. Se cruzó con otros personajes, algunos que le mostraron amabilidad, otros que lo trataron con miedo y asco. Pero Gollum no se preocupaba por ninguno de ellos. Su único objetivo era el anillo. Su persecución finalmente lo llevó a Mordor, la tierra de la sombra y la desesperación. Se sintió atraído por el poder que allí residía, el poder del anillo y de su amo. Fue capturado por las fuerzas de Sauron, torturado e interrogado. Pero incluso bajo coacción, Gollum se negó a revelar la ubicación de su tesoro. La historia de Gollum, sin embargo, está entrelazada con el destino de otro hobbit, Frodo Bolsón, heredero de Bilbo y nuevo portador del anillo. Frodo, un joven hobbit de corazón puro, se encontró con la pesada carga de llevar el anillo único. Guiado por el destino y las circunstancias, Gollum se convirtió en el guía de Frodo a través de la traicionera tierra de Mordor, conduciéndolo cada vez más cerca del Monte del Destino, el único lugar donde el anillo podía ser destruido. La travesía fue ardua y peligrosa, llena de obstáculos y desafíos. Frodo, a diferencia de otros, mostró compasión por Gollum. Vio más allá de la apariencia exterior y entendió el tormento interno que Gollum sufría. Vio el alma torturada atrapada dentro del exterior monstruoso. Gollum, una vez conocido como Smeagol, había sido corrompido por el anillo durante siglos. Reconoció el dolor y la desesperación que lo consumían. La lucha interna de Gollum era evidente, una batalla constante entre su lado oscuro y su antiguo yo. Pero Frodo también comprendía el peligro que representaba Gollum, la amenaza constante de traición que flotaba en el aire. Sabía que en cualquier momento Gollum podría sucumbir a su deseo por el anillo. En un acto final de desesperación y redención, Gollum jugó un papel fundamental en la destrucción del anillo. Su obsesión lo llevó al borde del abismo. En el mismo corazón del Monte del Destino, superado por su deseo, Gollum traicionó a Frodo, mordiéndole el dedo que portaba el anillo. La traición fue un momento crucial en la historia, pero en su momento de triunfo, perdió el equilibrio y cayó al abismo de fuego que tenía debajo con el anillo aún agarrado con fuerza en la mano. Así, el anillo único fue destruido, y con él el destino de Gollum quedó sellado para siempre. La historia de Gollum es una tragedia, la historia de una criatura corrompida por el poder, llevada a la locura por su obsesión. Fue a la vez víctima y villano, una criatura capaz de un gran amor y de una crueldad indescriptible. Su vida, aunque larga y retorcida, terminó en un momento de desesperación y redención inesperada. Su historia sirve de advertencia, un recordatorio de los peligros de la codicia, la naturaleza seductora del poder y la fuerza destructiva de la obsesión. Destaca la importancia de la compasión y la comprensión, incluso frente a la oscuridad. Al final, la historia de Gollum no es una historia feliz, pero es una historia poderosa. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza, y que incluso las criaturas más destrozadas pueden encontrar la redención, aunque sea a un precio terrible.